Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es una satisfacción volver a estar otra vez junto a mi gran amigo Baltasar, con quien hemos departido muchísimos momentos interesantes e importantes. De partir solo de parte de los reyes. Todos hablamos. Y además, el poder participar, que yo también soy firmante de esta convocatoria cívica, que es lo que ayer apuntaba, sobre la importancia de que la sociedad civil tome la palabra, porque ante el silencio de los políticos o de algunos políticos, ante la presión de grandes empresas y lobbies internacionales, ante el deterioro que está sufriendo el estado de bienestar, ante la emergencia de los sistemas privados sobre los sistemas públicos, ante todo eso hay que levantar la voz, hay que decir algo y hay que organizarse. Es decir, no solamente tenemos que plantear una reacción, sino sobre todo debemos organizarnos. Y esta plataforma de convocatoria cívica que ha promovido Baltasar junto con una serie de personalidades que quieren que otro mundo y que piensan que otro mundo diferente es posible, pues ahí estamos todos. Y por ello, dentro de esta estructura, nos estamos planteando hoy la posibilidad de catalogar, de tipificar, si es que se puede tipificar jurídicamente, los crímenes económicos y financieros como crímenes de lesa humanidad. Y para ello voy a hacer el siguiente derrotero o discurso. ¿Qué es un crimen económico? ¿Cuál es el concepto de crimen económico? ¿Qué ha dado lugar o cuáles son los crímenes contra la humanidad y por qué queremos tipificarlo como crimen de lesa humanidad, o al menos intentar hacerlo? ¿Cómo han surgido todas estas crisis económicas que ya no se sabe si la crisis está delante o detrás? Es decir, si la crisis realmente es la consecuencia de una mala gestión o por el contrario la crisis es el instrumento que están utilizando determinados lobbies internacionales y grandes empresas multinacionales para llevar el ascua a su sardina. Y de esta manera preguntarnos cuáles son los responsables de las crisis económicas, cuáles son los cómplices de estas crisis económicas, quiénes son las víctimas de las mismas, cómo definimos al crimen de lesa humanidad, cuáles son las características de estos delitos y algunas reflexiones más que iré haciendo para terminar mi exposición. Por tanto, la primera pregunta que debemos hacernos es: crimen económico, ¿qué es o cómo podríamos definir a un crimen económico? Podríamos decir que es un acto inhumano de carácter económico que causa graves sufrimientos a la población civil. Y estos criterios no los tomo al azar, sino por el contrario, lo que estoy intentando es determinar el concepto de inhumano, de económico y de graves sufrimientos a un conjunto. Insisto sobre la idea de conjunto porque es la que nos va a servir para poder entender el crimen de lesa humanidad, que no es un crimen puntual, sino que es un crimen que afecta globalmente. Por tanto, partiendo de esta muy básica, muy elemental definición, veamos cuál es el concepto. Fue un premio Nobel y economista, Gary Becker, quien introdujo la teoría del crimen a nivel microeconómico. Fue el primero que habla de crimen a nivel microeconómico en los años 50. Pero el problema es que de lo microeconómico a lo macroeconómico, y esto ya tenemos a Lourdes que nos va a ir explicando un poco más a fondo qué es lo que realmente, cuáles son las diferencias, vemos que en el ámbito de la macroeconomía es un concepto que no se ha ajustado bien y que de alguna manera en algunos momentos, nada menos que el Fondo Monetario o el Banco Mundial, en la década de los 80 y los 90 comienzan a hablar
Y de alguna manera, ahora, con la gran crisis económica que estamos soportando, pues tenemos que otra vez se vuelve a hablar o se vuelve a plantear esta idea de crímenes económicos contra la humanidad, y que Lourdes, junto con Carmen, hicieron un artículo que ha sido probablemente uno de los más leídos en la actualidad. Uno pincha y crímenes económicos de lesa humanidad y aparece el artículo del País, que es magnífico y que ella ya nos va a poder explicar, porque es fundamental ver de qué manera ellos como economistas han ido ajustando esta idea, y yo lo voy a hacer desde una perspectiva más jurídica. Podemos entonces asociar este concepto de crimen económico con el concepto de crimen contra la humanidad. Pues si vamos a lo que se regula en la Corte Penal Internacional, que citaba también en la primera exposición que hizo ayer el juez Garzón, podemos decir que es cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Esto nos permite ver, por tanto, o acercarnos al concepto anterior, cuando hablaba acto inhumano, carácter económico, sufrimientos, población civil. Es decir, que nos está sirviendo este apartado, que esto sí es jurídico, esto sí está reconocido en el propio estatuto de la Corte Penal, y por tanto estos elementos nos pueden servir. Ahora bien, otro economista, premio Nobel también, nacido en Egipto pero que trabaja en Dakar, que es Samir Amin, plantea el hecho de que el mundo no puede ser regulado como un mercado. Y además apunta que es importante esta idea porque esa falsa ilusión de los neocons, probablemente no ilusión, sino ese falso instrumento de los neocons de trabajar sobre la idea de que el mundo puede ser regulado como un mercado, dice Samir Amin, es un error brutal, porque es lo que nos ha llevado a las actuales crisis económicas. Y él, cuando lo decía, hablaba simplemente de la crisis asiática, de la crisis tango de Argentina o de la crisis tequila de México, y todavía no había hablado de esta crisis actual. Es decir, que ya estaba prefigurando las características de estas crisis, que en aquel momento eran puntuales o de carácter más bien regional, pero que no afectaban al mundo en su conjunto, como la que está sucediendo ahora. Y él lo que planteaba, decía, es que la especulación, en donde las tasas de interés mueven un dinero virtual que pasa de una bolsa a otra, pero que jamás genera producción. Y él apunta, evidentemente este sistema genera riqueza, pero solo para unos pocos, y genera pobreza y crisis para el resto. Y esto es importante por algo que me parece fundamental. El dinero no desaparece, el dinero cambia de manos. Y eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta, porque en estas crisis los que estamos siendo afectados, sobre todo las clases medias, no digamos las depauperadas, pues pensamos que se acabó el dinero. No, el dinero se distribuye, se va a otros ámbitos que son justamente los ámbitos de los especuladores. Él habla del virus liberal, es lo que él plantea como una idea que es fundamental, y plantea también la tesis de la desconexión, es decir, que los estados más pobres vayan desconectándose, cosa que no es fácil, pero que es su tesis de planteamiento de combate, que vayan desconectándose de las grandes presiones internacionales. Por tanto, vistos estos criterios de definición, concepto y crimen de humanidad, y viendo entonces esta idea de las crisis económicas y por qué surgen, hoy en día, si nos planteáramos quiénes son los responsables de estas crisis internacionales, pues se acusa a los mercados. Pero es quedarnos en la superficie del problema.
Lo decíamos ayer en el coloquio. Los mercados es quedarse en la superficie del problema. Los responsables son personas e instituciones que han defendido la liberalización sin control de los mercados financieros, los ejecutivos, las empresas que con sus prácticas han beneficiado los excesos del boom financiero y quienes de alguna manera pueden salir indemnes de esta crisis. ¿Cómo? Con dinero público que es nuestro dinero. Otro premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha denunciado que el Banco Central Europeo está anteponiendo los intereses de los bancos a los intereses de los países, pero él agrega también a los intereses, sobre todo, de los ciudadanos, que somos en definitiva la clave fundamental. En Derecho Internacional tenemos, cuando llegan los alumnos a nuestras clases, decimos, los grandes sujetos del derecho internacional son los estados y las organizaciones internacionales. Sin embargo, hay un sociólogo, jurista sociólogo del siglo pasado, George Sell, que decía, cuidado, es verdad, son los que hoy tienen esa capacidad de actividad internacional, los estados y las organizaciones internacionales, pero ¿quiénes configuran realmente a los estados? Los ciudadanos. Y en definitiva, si obviamente en una interpretación algo más profunda, podríamos decir que los verdaderos sujetos del derecho internacional, según George Sell, serían los ciudadanos, que son los que constituyen la materia prima de las estructuras internacionales, ya sea los estados o las organizaciones internacionales, que con una especie de carácter de corolario vamos a ver que se conforman por estados. Luego, si se conforman por estados, también en el fondo son ciudadanos los que están detrás de todo ello. Por ello insistía que tenemos que aprender a buscar nombres, a buscar caras, a definir las cosas, porque de lo contrario se nos pueden escapar de las manos. Y es interesante, por tanto, cómo Stiglitz, hablando del Banco Central Europeo, que es la que nos está complicando ahora junto con la señora Merkel la vida a todos los ciudadanos europeos, pues nos está planteando este gran problema de que son los ciudadanos. Y los cómplices, porque claro, hemos dicho los responsables, pero los responsables tienen cómplices. Y ayer justamente Ormazábal lo planteaba, y hoy me alegro que lo tengamos también en la mesa, a mi amigo, para que de alguna manera hablemos también de los cómplices. ¿Quiénes son los cómplices? A nuestro entender, o por lo menos humildemente al mío, son las agencias de calificación, en donde comentábamos, tenemos la Fitch Rating, o la Moody's, o la Standard & Poor's, que asignan esto que se llama las notas de confianza. ¿Pero quiénes son estos señores para dar las notas de confianza? Y atribuyen una nota de confianza, ya sea a un país, o como yo les contaba ayer, con esta empresa Hannover Rask, a instituciones. La pidan o no la pidan. Incluso se dan el lujo, y lo comentamos ayer también, de equivocarse y decir, lo siento mucho, pues nos hemos equivocado, y se equivocaron sobre las subprimes en su momento, que además es parte de esta gran crisis económica, y por tanto yo diría que estas agencias tienen un papel perverso, por lo menos perverso, dejémoslo ahí. Todo este plan de austeridad y recorte, sobre el que voy a volver más tarde, para hacer una crítica que llama la atención, y los economistas la conocen bien por el informe de estos dos economistas de Harvard, sobre el problema del Excel, que bueno, ya volveré dentro de un momento sobre él, pero que a mí me llama profundamente la atención. Plan de austeridad y de recortes que se traduce en caída del índice de crecimiento. ¿Qué decía Samir Amin hace un momento que yo les apuntaba? La volatilidad de los flujos financieros genera más dinero, pero no genera producción. Genera más dinero, pero no genera producción. Y al no generar producción, obviamente no genera crecimiento, que es lo que en definitiva se necesita. Estas agencias
de calificación rebajan, a su entender, la calificación de un país, y como consecuencia de esa calificación que la pueden ir rebajando, pues indicarán que deberán dedicar más dinero este país en cuestión al pago de su deuda. Esto no suena, porque está ocurriendo en España, y de alguna manera será importante recortar los presupuestos, también nos suena, la actividad económica y las perspectivas de crecimiento, por tanto, se van reduciendo progresivamente, y las agencias vuelven a rebajarnos la nota. Es decir, que dicen o dan determinado tipo de recetas y luego rebajan la nota, a pesar de que estos estados pues están haciendo unos supuestos esfuerzos por cambiar. ¿Por qué? Porque siguen esta línea. Y finalmente, las víctimas. Ya hemos visto en este degradé de conceptos que he tratado de ir elaborando cuáles son las víctimas. La víctima, la población civil, y por eso yo comenzaba diciendo cómo definía un crimen económico: genera graves sufrimientos en la población civil. Y me interesa este concepto de globalidad y de colectividad, porque es lo que nos va a permitir acercarnos jurídicamente al concepto de lesa humanidad, de crimen de lesa humanidad. Es fundamental hablar justamente de globalidad. Y, por supuesto, la pérdida de derechos fundamentales, sobre los que hablaremos esta tarde. La pérdida de derechos fundamentales, este deterioro permanente de los derechos fundamentales, como son el trabajo, la vivienda y, para millones de personas, la mera supervivencia. La mera supervivencia. Yo colaboro con una ONG que se llama Calor y Café, y que damos comida y me he encontrado con gente que conozco y que vienen a recoger, o sea, gente de clase media, no indigentes, porque en este sitio, Calor y Café, pues se daba café y comida. Pues cuando voy, muchas veces me encuentro con viejos amigos, gente que conozco de la universidad, y entonces es un síntoma que me preocupa profundamente, porque evidentemente hay de alguna manera un torpedo sobre el nivel de flotación de la clase trabajadora y de la clase media en la actualidad. Esas son las víctimas. Vamos ahora entonces a ver, dicho todo esto, ahora analicemos los crímenes contra la humanidad tal como están tipificados hoy por hoy, porque son en definitiva los que nos van a permitir apoyarnos con esto que acabo de decir antes y saber si podemos o no, en esta idea que apuntaba Baltasar Garzón ayer del eje Ferenda, si podemos realmente elaborar luego un tipo, que yo espero que sí, en su momento, un tipo delictivo, que sea este tipo delictivo. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende una serie de conductas tipificadas, como son, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la deportación, el desplazamiento forzoso, la tortura, la violación, la prostitución forzada, la esterilización forzada, la encarcelación, persecución por motivos de carácter político, religioso, ideológico, raciales, étnicos, por orientación sexual. Hoy la homosexualidad en ciertos países del mundo pues te cuelgan, está perseguida con pena de muerte, es decir, que hasta ese punto está llegando la represión, y otros definidos expresamente como el secuestro. Pero lo que me interesa es ahora lo que ya no las tipificaciones, sino lo que sería de alguna manera un cajón desastre que es el que nos va a permitir en esta definición penetrar o colocar el crimen económico y financiero, que es cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos y que atente contra la salud física o mental de quien lo sufre,
y siempre que esas conductas, y esto es importante, se cometan como un ataque generalizado. ¿Veis lo que yo decía? Generalizado. Ahí tenemos la definición, y como juristas tenemos obviamente que hacer una interpretación, lo que se llama en derecho interpretación extensiva de la norma, pero esa interpretación extensiva de la norma la podemos hacer. Es decir, no estamos violando, no estamos generando derecho nuevo, un nuevo derecho. Estamos simplemente haciendo una interpretación extensiva de una norma que ya existe. Un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Lo que acabo de decir en los minutos anteriores, ¿no es todo esto? ¿No puede perfectamente encajarse en este planteamiento? Pues sí, a mi entender, sí puede encajarse. Y a muchos les llamará la atención lesa humanidad. ¿Qué significa? Viene del término leso, que significa agravio, algo que agravia. Son crímenes que agravian. De lesa, por eso se llama de lesa humanidad, que es el plural de leso. Como currícula es el plural de currículum. Y en definitiva, ahí está una parte que es importante, porque son crímenes aberrantes por su naturaleza, que ofenden, agravian o injurian a la humanidad en su conjunto. Y el prototipo de estos, tipificados como tales, ha sido el genocidio. Pero yo me pregunto, y ya me gustaría luego que Baltasar reflexionara al final, ¿acaso no es un acto genocida el deterioro de determinadas capas de la sociedad civil que están siendo exterminadas por la crisis económica? Podríamos, es verdad que es una interpretación excesivamente extensiva y podría recibir muchísimas críticas de los ortodoxos y de las ortodoxas. Bien, pero me da lo mismo, porque para eso estamos aquí, para criticar y para abrir flechas y para abrir frentes. En definitiva, por tanto, el genocidio, de alguna manera, es el prototipo que ya fue definido, y lo dijimos también en las primeras reuniones, en la Carta de Londres del 45, en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y Tokio también. Cualquier acto inhumano contra la población civil. Y decíamos, y lo apuntamos varios, creo que tanto Baltasar como tú también lo apuntaste, Hernán, o alguien más en la mesa de ayer, que también se pudieron buscar responsabilidades penales a determinados banqueros, a la familia Krupp, por ejemplo, que además de tanques, hacía otras cosas. Y estaba, lo que decíamos, aliada con el sistema. El problema es siempre el mismo tema, es que yo no sabía nada, no nos enteramos de lo que estaba pasando en Auschwitz. Vamos a ver, es que ese es el problema, los aliados del sistema, esta suerte de alianza tácita que hace que las cosas vayan mal, en esto que decía Hannah Arendt justamente, de la banalización del mal, que tú apuntabas ayer, que es el gran problema de la condición humana, de esta condición que habría que luchar justamente en el marco de los derechos humanos. Y luego, por supuesto, la fundamental resolución 96/1, que fue de las primeras resoluciones de Asamblea General de las Naciones Unidas, donde define al crimen de genocidio, y me interesa cómo lo define, una negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros. Bueno, a mí me parece que estamos afectando a grupos humanos enteros. Hay millones de seres humanos que mueren de hambruna en la actualidad. Y por supuesto, luego también la convención, que esta ya es más concreta, pero es muy importante, para la prevención y sanción del delito de genocidio, de la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 220A, números romanos 3, del 48, y que entra en vigor en el 51, en donde se entra mucho más a fondo en esta cuestión para terminar, afortunadamente en la actualidad, aunque sin la firma de los Estados Unidos, de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en donde realmente se redefine otra vez el delito de lesa humanidad, y en donde
las características jurídicas de estos delitos nos determinan concretamente 4 ideas básicas. La primera, que hay un sujeto activo desde el punto de vista jurídico. La segunda, que hay un sujeto pasivo también. La tercera, que hay una acción tipificada. Y la cuarta, la imprescriptibilidad de estos delitos. Veamos. Sujeto activo. Evidentemente, aquí es donde voy a mi teoría. Yo puedo definir a funcionarios y administradores estatales que son los que aplican estas cuestiones en el marco de determinados estados, pero también puedo encontrarlos en estas agencias de calificación, porque ahora nos interesa en el tema de los crímenes económicos, y puedo determinarlos en determinados trusts financieros, las llamadas, ya se dicen hermanas o hermanos, las Seven Brothers o las Seven Sisters, pero da lo mismo, las famosas compañías petroleras, también los grandes grupos de empresas de carácter farmacéutico. Estas son las que realmente gobiernan. Lo que decía Noam Chomsky, no gobierna el presidente de los Estados Unidos. Claro que Noam Chomsky es verdad que es muy crítico con los Estados Unidos, incluso tiene un libro fantástico donde dice que Estados Unidos es un estado fallido, en fin. Pero bueno, lo explica también y volveré voy a citarlo a Noam, que me parece un tío interesante. Él justamente plantea eso, dice, si Estados Unidos no gobierna el presidente de los Estados Unidos, le hacen gobernar las grandes multinacionales, las grandes empresas, los grandes trusts, y como se despiste un poco, pues le cuesta el puesto. Sujeto pasivo, obviamente vuelvo a insistir, las poblaciones, la población civil, el conjunto de la población civil. Y luego, obviamente, la acción para poder ser tipificada, ya nos estamos centrando en lo que podría ser alcanzar una definición justa, como juristas, decir que una acción tipificada no solamente implica una agresión bélica, no es necesario. Podemos perfectamente hablar de ataques no militares que son genocidas y que generan, pues de alguna manera, dolor a la humanidad. Y vuelto otra vez, el ataque debe ser generalizado o sistemático. Me da lo mismo cualquiera de estos dos conceptos, pero jurídicamente, si yo puedo catalogar, me va a permitir, si yo puedo catalogarlos como generalizado o como sistemático, me va a permitir, pues, poder tipificar en su momento a este modelo de delito. Por tanto, los actos aislados o cometidos al azar no podrán ser incluidos en esta tipificación. Por eso tenemos que estar muy atentos si queremos redefinir el concepto, jurídicamente hablando, vuelvo a insistir, muy atentos porque hay determinados límites sobre los que no tenemos que patinar para hacerlo correctamente. Y luego la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. En derecho penal hay un instituto, que es del que nos va a hablar nuestro amigo, que es un instituto jurídico por medio del cual se produce la extinción de la persecución de determinados delincuentes en razón del paso del tiempo, del transcurso del tiempo. Bien, los crímenes de lesa humanidad tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir, que no pueden dejar de ser perseguidos por el paso del tiempo. Entonces, todas estas leyes del olvido histórico y tal y cual son justamente las grandes causantes de todo esto. Es decir, nada de olvido. Lo que tenemos que tener es mucha memoria, porque los pueblos que olvidan repiten los mismos errores. Por tanto, la memoria, así como en lo individual es fundamental, en lo colectivo también. No debemos olvidar. Y esta es una clave también importante en este sentido sobre esta idea de imprescriptibilidad, porque ya conocemos en muchos países iberoamericanos en donde pues han determinados gobernantes leyes de olvido y de absoluta prescriptibilidad de determinados delitos, por ejemplo en Argentina, que costó mucho. Y aquí también, por supuesto. Y bien que nos ha costado hablar de la memoria histórica en este país. Bien,
en esta idea, justamente, yo, dentro de la tipificación, que no voy a volver a leerla, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, etcétera, el crimen de apartheid también, por supuesto, ahora que está Mandela, y que es un gran luchador justamente contra el apartheid, era otro crimen de lesa humanidad. La discriminación me parece importante destacarla como otro elemento que nos puede servir para tipificar este delito, que es uno de los actos en donde seres humanos, por múltiples razones, dañan la dignidad de personas, seres humanos, y por tanto podemos decir que es un acto similar al asesinato de algunas personas. Por ejemplo, en el medievo la Inquisición te quemaba. Hoy no te pueden quemar, pero te queman la imagen, que es una manera de quemarte. Es una manera de quemarte. Y entonces con los sistemas te atribuyen pues relaciones extrañas, a Shange que le dicen que ha sido violador por ahí en alguna parte de Suecia. Es decir, te buscan cosas que en definitiva en muchos casos son improbables, pero que te queman la imagen. Es decir, que de alguna manera la pira sigue estando. La pira sigue estando y se sigue utilizando. Por eso yo hablo que la discriminación, de alguna manera, es un acto similar al asesinato de algún ser humano, porque te extrae, te coloca en la parte oscura de la sociedad y te comienzan a atribuir una serie de elementos que en ese momento no sean obviamente políticamente correctos, y por tanto ya tu imagen ha sido quemada, ha sido brûlée. Yo les decía, y ya voy cerrando, el tema de la austeridad que tanto nos afecta. Pues escribí hace poco un artículo que se llamaba Merkel no lleva traje, en donde en este artículo comento el cuento de Andersen, del rey va desnudo. Y entonces yo digo, Merkel nos ha obligado a hablar de austeridad casi permanentemente, y no solamente Merkel. Mirad que yo soy un convencido y luchador por la Unión Europea y por el derecho europeo, pero también reconozco que los líderes actuales de la Unión Europea dejan no mucho, muchísimo que desear, muchísimo que desear. Y por tanto, ahí también habrá que hacer una reflexión a fondo. Pero vayamos a lo que quiero ir. Concretamente, dos muy conocidos y muy respetadísimos economistas de la Universidad de Harvard, Carmen Reichert y Kenneth Rogoff, hacen un estudio y publican un libro que es Growth in a Time of Debt, que sería el crecimiento en una época de endeudamiento, que se convierte en una cierta forma en una Biblia de la austeridad, e indican, utilizando una plantilla Excel, que cuando la deuda supera en un país el 90% del Producto Interior Bruto, el crecimiento económico entra en un punto tal de inflexión que cae en picado. Y por ello, para salir, recomiendan recortar la deuda inmediatamente y a corto plazo ir sacrificando el crecimiento económico presente, y en tales circunstancias proponen recortar drásticamente el gasto público, incluso generando paro laboral desmedido, como actualmente está ocurriendo. ¿Qué pasa? Pues que un doctorando, estudiante de la Universidad de Massachusetts, Thomas Herdon, haciendo ese estudio, le pide a uno de los autores, a Reichert, la hoja de cálculo original de la plantilla Excel, y descubre que este catecismo de la austeridad... Pero dijeron que no. Sí, Pero no lo mandaron. primero no lo quisieron mandar y luego se lo entregaron. Ya nos apunta Lourdes que al principio esta Carmen Reichert, pues no le quiere dar el Excel. Los dos no quiere darle el Excel, luego se lo dan. ¿Y qué ocurre cuando Thomas Herdon estudia la plantilla? Comprueba que las estimaciones de los datos macroeconómicos eran incorrectas
que los fallos podían detectarse con increíble facilidad, pues no se habían tenido en cuenta los índices de las filas 45 a 49 de la tabla Excel, y por tanto, al generarse el resultado terminando en la línea 44, los promedios obtenidos determinaban cálculos erróneos y además de este gazapo, no se habían tenido en cuenta 3 países como Nueva Zelanda, Canadá o Australia con un peso significativo en la producción mundial. Claro, esto llama la atención, porque un doctorando va ahora a descubrir pues, el Mediterráneo. Esto ya pasó con Mommsen, no sé si lo sabéis, el famoso Historia de Roma, que hubo un doctorando que descubrió un error en el trabajo de Mommsen sobre la historia de Roma e hizo una tesis doctoral de un folio. Y lo aprobaron, porque decía, a Mommsen, claro, no lo tocaba nadie, pues lo tocó y fue impresionante. Bueno, más allá de ello, entonces, este doctorando habla con sus directores de tesis, que son Robert Pauling y Michael Hash, y elaboran un paper donde dicen, ¿puede una deuda pública constante sacrificar el crecimiento económico? Una crítica contra Reinhardt y Rogoff. En definitiva, pensad, y por eso yo digo, señores, la señora Merkel está sin trajes, otra vez se han equivocado. Y luego otro premio Nobel, Paul Krugman, escribe esta frase que yo voy a leer directamente porque se basa justamente, es quizás el que más ha denunciado a estas dos economistas. Dice lo siguiente, cito a Paul Krugman: ¿puede un error en una hoja de cálculo haber destruido casi por completo la economía de Occidente? Agrega, los entusiastas de la austeridad anunciaron a bombo y platillo que este supuesto punto de inflexión del 90% era un hecho probado y un motivo para recortar drásticamente el gasto público, incluso con un paro elevadísimo. Se nos ha vendido la austeridad con pretextos falsos. El giro hacia la austeridad se nos ha presentado como una opción y no como una opción, sino como una necesidad. Pues veamos entonces, por eso que yo les apuntaba, otra vez entonces volvemos a las mismas cuestiones y podemos hablar de lo que dice John Perkins cuando habla en su libro Confesiones de un sicario, y ya voy terminando, económico, en donde desvela que determinados sicarios económicos son los que ayudan a perpetrar estos crímenes, alterando la economía de los países empobrecidos y desviando sus recursos naturales en beneficio de empresas transnacionales y de los bancos de los Estados Unidos. La crisis desvela lo más predador del sistema, con un camino que en definitiva genera víctimas permanentes hacia la pobreza y sobre todo por la apropiación indebida del trasvase del dinero público a manos privadas. Lo decía también el representante de ATAC, no sé si está por aquí ayer, cuando hablaba de la crisis de alimentos del 2008, que fue un salvaje aumento de precios alimentarios básicos basados en la especulación sobre los precios de las commodities, que son del trigo y del maíz, que subieron un 25%. Hubo revueltas en 40 países, 130 millones de hambrientos como consecuencia de esa subida, mientras multinacionales como Bunge, DuPont o Syngenta, que controlan el 70% de la oferta de cereales, e impusieron los precios, y Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Santander, BBVA, Deutsche Bank especularon en aquellos días con el precio de los alimentos. Jan Ziegler, y ya voy cerrando, denuncia que las estructuras económicas criminales son las que fabrican la masacre cotidiana del hambre y que, según Ziegler, la principal causa de muerte del mundo no son las guerras
ni las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer, sino por el contrario, la hambruna. Y voy terminando con Carmen Sarasúa y Lourdes Venería, donde explican justamente un dato que es importante, porque ellas dicen, y estoy de acuerdo totalmente porque me ayuda a la parte jurídica, que cualquier conducta que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre es un crimen de lesa humanidad. Hay, por tanto, responsables. Por ejemplo, hay un trabajo de Stefano Battison, James Gatzler y Stefania Vitali que demuestran que en realidad estos llamados los mercados son 735 bancos, compañías aseguradoras y corporaciones industriales que controlan 43.000 empresas multinacionales y, por tanto, de alguna manera tenemos aquí responsables, con nombres y apellidos. Hay que denunciarlos, investigarlos y perseguirlos. Muchas gracias.